Bueno, si son tan amables, tan pronto vean mi pantalla, por favor. Listo, gracias Gloria. Bueno, voy aquí a deshabilitar mi cámara para que esto nos ande más rápido. Bueno, damas y caballeros, esta noche tenemos para el desarrollo de la actividad hoy 25 de marzo del 2025, vamos a desarrollar el RAP 20, la guía de aprendizaje 7, actividad 2, evidencia 2, el rutograma. Ficha 2868400. ¿Me confirman si son ustedes de esta ficha? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, muy Sí, bien. señor. Listo, vamos a este es la agenda, pues la bienvenida, vamos a ver el cronograma, vamos a ver una contextualización de algunos aspectos, vemos un poco algo de trazabilidad de la operación, rutograma y la evidencia. Este tema pues tiene varios aspectos, varias actividades que ustedes ya han desarrollado, entonces pues va a ser mucho más fácil para ustedes desarrollarlo. Les pido como siempre, por favor, sobre todo en la parte de la evidencia, estar muy atentos porque en otra ficha de unos compañeritos de ustedes que estaba revisando la semana pasada, se dieron algunas indicaciones, pero parece que no estuvieron tan atentos y hubo fallitas y errores, no porque faltó información, más que porque estuviera mal hecho el trabajo. Entonces, como siempre, muy atentos en la parte cuando veamos el desarrollo de la actividad. Este es el cronograma. Estamos en la fase de evaluación. Iniciamos el 16 de marzo hasta el 25 de julio. Corresponde a la guía número 7 y inicia el 25 de marzo y la entrega de esta actividad es para el 1 de abril. ¿Qué día cae 1 de abril? ¿Martes? Martes 1 de abril. Muy bien. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta y para recordarles también que es una actividad de tipo grupal. 1 de abril es sábado. No puede ser. 31 es martes, 31 es lunes, 1 martes. Si no me falla la memoria aquí. ¿Sí? Ah, sí, señor, sí. Qué bueno. Ah, Kevin nos estaba poniendo aquí a probar si estábamos atentos. Bueno, muy bien. Entonces recuerden que es grupal y para entregar el 1 de abril. Como siempre les recuerdo, por ser actividad grupal, la realizan en grupo, pero es responsabilidad de cada integrante del grupo subir la evidencia, por favor. Yo con ustedes, bueno, no tanto, pero con otras fichas, veo uno que 5 del grupo todos trabajan, todos quedan dentro de la hoja de portada del grupo, pero yo no sé por qué a veces no hay varios, me pasa con varias fichas, no suben los trabajos, o sea, de los 5, 4 suben el trabajo, o 3, y los otros nunca la suben, y está ya el trabajo listo, lo único es entrar a la plataforma y subirla, entonces muy atentos en esa parte. Bueno, no siendo más, iniciemos para que esto nos rinda. Entonces, esto es la parte que vamos a empezar a desarrollar. Cuando nosotros estamos hablando de información del proceso, ¿a qué nos referimos, damas y caballeros? ¿Qué será eso? Detallar el paso a paso. Detallar un paso a paso, sí. ¿Qué más? ¿Qué más será? ¿Qué más creen ustedes? Sí, la información de algún proceso que tengamos que realizar, de cómo se empieza. Ok, entonces lo importante es tener una información con unas características básicas y normalmente esa información que creen ustedes, si estamos hablando de un proceso, ¿qué creen ustedes que
que será relevante e importante para poder yo empezar a realizar cualquier proceso o cualquier actividad. Aquí le pusimos proceso, pero puede ser cualquier actividad. Si ustedes se van a ir para, en ejemplo, siempre se van de vacaciones, ¿qué necesitan saber, por ejemplo? Y tener el detalle para dónde. Saber exacto, lo primero es, estoy en un sitio A, me voy a mover a un sitio B. Correcto, listo. Después de eso, ¿qué voy a necesitar? Los costos, lo que me va a gastar, viático, bueno, Exactamente, qué voy a gastar, cómo voy a, lo que necesito, saber por dónde me voy a mover, cómo está la situación en general de la ruta, del sitio, el clima, las condiciones de seguridad, las condiciones de apoyo. ¿A qué me refiero? Si voy de paseo, pues que si voy de viaje, pues que voy a necesitar de apoyo, pucha, alimentación, dónde voy a dormir, si voy en carros, bombas de combustible, dónde puedo retirar dinero, o me toca llevarme los 20 millones de pesos para el viaje, guardados en el bolsillo, pues porque allá no hay cajeros electrónicos, o voy para la selva. Bueno, eso es importante, que todas esas cosas las tengamos claras, y es lo mínimo que uno hace. A veces uno lo hace inconscientemente, pero digamos que en el tema laboral y empresarial, pues es importante siempre dejar un registro. ¿Esto por qué? Porque es que la memoria a veces nos falla, ¿sí? Uno puede, uy, sí, voy a coger por aquí, y no. Y lo importante es poderse uno acordar, poder saber que si hay un movimiento, hay un desplazamiento, pues nos queda un registro, que cualquier persona que llegue sepa que ese vehículo o esa ruta está haciendo este recorrido por aquí, por allá, y que todos tengamos la información, que si se presenta una situación, tanto el conductor como la persona que esté controlando o dirigiendo esa operación o ese movimiento, pues sepa, hubo una situación aquí, se puede desviar por acá, hay una situación aquí, pues se puede apoyar con grúa, bombas, etcétera, etcétera. Es un poco más o menos para entender esto. Y entonces, y es importante, ¿sí? Y aquí es súper importante esto, por favor. En cualquier proceso que hagamos, en cualquier actividad, hay que tener un orden lógico y cronológico, ¿sí? Entonces, la información de un proceso es un conjunto organizado de datos relevantes, ¿sí? ¿Para quién? Para uno o más sujetos, ¿sí? Que se extraen del conocimiento, ¿sí? O de la experiencia, o de la investigación, ¿sí? O de diferentes formas de donde yo pueda recurrir a ese conocimiento. Entonces, muchas veces el conocimiento es, si necesito conocer del clima, pues voy a ir a buscar un canal meteorológico. Si necesito conocer de temas de pronto de apoyos que necesito, dónde puede dormir la persona, dónde podemos dormir, pues busco un hotel que se acomoda a las condiciones y a las necesidades que yo tenga. ¿Ok? Esa es como la forma en que se hace. Y esto se debe compartir entre un grupo de personas o transmitir de una forma correcta que me genere una información o un mensaje que sirva para un control, un seguimiento. ¿Sí? Entonces, en los procesos logísticos, cualquier actividad es importante tenerla mapeada. En los procesos logísticos, aunque no sean saliendo del centro de distribución o en la parte de cadena de abastecimientos, si yo voy a hacer un movimiento de mercancía de un sitio a otro, llego la mercancía y la voy a llevar al almacenamiento de reserva, entonces tiene que haber un proceso, aunque a veces puede llegar a ser muy sencillo, pero saber que tengo que registrar la información, recibir la mercancía, ingresarla al WMS del centro de distribución o de la bodega para saber que recibí la mercancía y luego darle una ubicación. Y luego si la tengo que mover. Y eso pasa hacia ese nivel pequeño, pero también cuando estamos despachando mercancía. Cuando estamos despachando mercancía o moviendo personas en rutas o en transportes, es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno está moviendo dignatarios, está moviendo personas,
como esto es de transporte, pero también muchas veces nos enfocamos en el tema de transporte, pero no nos enfocamos al tema de personas. Digamos que en las empresas siempre tiene que haber un plan de desplazamiento, llamémoslo así. Más adelante vamos a ver qué es el rutograma. Es importante cuando se mueven el movimiento de las rutas. Entonces, cuando se mueve una ruta recogiendo trabajadores o colaboradores, pues tiene que tener un inicio, tiene que tener un fin, tiene que tener una documentación que se debe cumplir con ese transporte para garantizar la seguridad de las personas que van dentro de ese transporte. Y se tiene pues que conocer en caso de ciertas situaciones cómo debe proceder o cómo debe actuar esa persona que está ahí, y que sea conocimiento tanto del conductor como de las personas que están utilizando este servicio, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo importante. Información, lo más crítico que se puede presentar en una operación es la información. De aquí está el éxito. Si yo informo a mi cliente de cómo está la mercancía, de dónde están los colaboradores, pues no voy a poder atenderlo correctamente, ¿sí? Pero si no tengo información y me llevan a preguntar qué ha pasado, que no me ha llegado el producto X del lote tal, que son 5.000 unidades, y dónde estará el camión, no tengo información, pues va a ser complejo para dar un servicio satisfactorio a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Ay, permítanme que esto aquí ya está. Listo. Y para eso, fuera de nosotros tener pues la información, ya pasa a otro aspecto, que es tener la trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Cuando hablamos de trazabilidad, ¿a qué hacemos referencia, damas y caballeros? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la trazabilidad? El recorrido. El recorrido, más o menos, algo tiene que ver con eso. ¿Qué más, cuando hablamos de trazabilidad, qué más creen ustedes que sea trazabilidad? Es poder hacerle el seguimiento a una operación desde que se hace la solicitud hasta que llegue a su destino final. Exactamente, Gloria, es eso, es poder hacer el seguimiento a una operación. Gloria nos decía que desde que se inicia hasta que entregamos, puede ser que sí, puede ser que tampoco sea tan amplia, puede ser, yo necesito tener la trazabilidad desde que me llegue el pedido hasta que el pedido está listo, ¿sí? Dentro del centro de distribución. Entonces es importante hacerle la trazabilidad. Cuánto se demoró analizando el pedido, qué novedades se pudieron presentar durante el pedido, mercancía faltante, mercancía que no se encontró, mercancía averiada, eso es trazabilidad. Pero si lo alargamos más, claro, entonces vamos a entrar a trabajar con otros términos y con otros aspectos, que es toda la trazabilidad del pedido, ¿sí? Entonces, desde que yo hago mi pedido hasta que me lo despachan o me lo entregan, pues ya empezamos a tener otro tipo de indicadores y de seguimientos que se deben hacer. Pero lo importante es que todo debe tener una trazabilidad. Debemos tener las herramientas para nosotros garantizar que podemos medir y hacer y ver cómo se está desempeñando un proceso o una actividad, ¿sí? Entonces es importante, es donde podemos localizar e identificar cualquier producto alimentario o materia prima en la cadena de suministros. Y la trazabilidad, ya claro, aplica para todo el proceso o para una parte del proceso, ¿sí? Y este tema de trazabilidad pues lo habla mucho a nivel de mercancías, pero trazabilidad también aplica al desarrollo de una actividad que se esté programando dentro de la organización, ¿sí? Y eso es en lo que hace referencia a trazabilidad. Entonces, démonos cuenta que hemos hablado de dos temas importantes: todo lo que es la información del proceso de la actividad que voy a realizar, y luego tener esa información, cómo le hago la trazabilidad, cómo coloco unos puntos de control, cómo hago para saber si no esperar a que termine el proceso para saber si me fue bien o me fue mal, sino tener algunos puntos de control o tener unas mediciones que me permitan durante el proceso ir sabiendo si va avanzando bien o si va retrasándose. En este caso, pues hablemos de una entrega. Para sí mismo, pues
poder tomar acciones correctivas, o si de pronto es algo que sale de las manos o del control directo que tengamos, por lo menos poder reportarle al cliente que se ha presentado alguna novedad o algún retraso que va a hacer que ese pedido que estaba esperando que le llegara hoy miércoles no le va a llegar el miércoles, sino le va a llegar el viernes. ¿Ok? Por eso es importante tener comunicado al cliente, tener informado al cliente. En trazabilidad de la operación tenemos algunas ventajas o nos genera algún tipo de ventajas, ¿sí? Para garantizar ese control. Entonces, digamos que dentro de alguna de las ventajas que tenemos que nos ayuda a manejar y normalizar la información a compartir con las áreas del proceso logístico. Entonces, cuando yo tengo trazabilidad, yo puedo ir reportándole a mi cliente, puedo ir reportándole a las áreas de servicio al cliente qué está pasando con los pedidos, ¿sí? Cómo se está manejando la situación, y ellos así pues lógicamente pueden dar una respuesta o pueden dar una información sobre las novedades que se puedan presentar. Disminuir la digitación de datos. Entonces, cuando yo tengo organizado un tema de trazabilidad, puedo disminuir esa digitación de datos, porque a través de alguna herramienta o a través de ciertos controles lo que yo hago es ir reportando el estado cuando llego a ciertas partes, o cuando cumplo un periodo, cumplo una parte de ese proceso logístico, pues lo voy reportando para avisar si estoy dentro de los tiempos o de los estándares que se estaban pidiendo. Mejorar pues la visibilidad, lógicamente. Hablar de trazabilidad es hablar de visibilidad de un proceso o de un producto. ¿Esto qué pasa también? Calcular indicadores de gestión, ¿sí? Porque yo puedo decir y colocar algunas puntos de control, por decir algo, cuando los pedidos, el vehículo, por decir algo, cruce cierta zona o haga las primeras 3 entregas, genera un reporte o genera una alerta particular para poder avisar y hacer una medición de si se están cumpliendo los tiempos de entrega de esa mercancía o no. Mayor agilidad y eficiencia en la búsqueda y asignación de vehículos, pues nos puede ayudar también a mejorar todo el proceso de operación de vehículos y asignación de vehículos, buscando la eficiencia de los vehículos. Si yo empiezo a encontrar que en una ruta se está demorando mucho el proceso y los últimos pedidos no se están logrando entregar dentro de los rangos de tiempo, las ventanas de recibo que tengo, entonces me sirve a mí para poder tomar alguna medida de ajustar los pedidos que van en el vehículo, o contratar un vehículo adicional, ¿sí? O reajustar rutas o cambiar el tipo de vehículo, porque estoy despachando en un vehículo tipo 4.5 toneladas y con el volumen que lleva ese carro pues no alcanza a entregar los 20, 30 pedidos que lleva. O si por el contrario lo que tengo que hacer es utilizar un vehículo de una mayor capacidad también. Entonces eso me permite a mí, cuando tengo una operación con información, la tengo con una buena trazabilidad, pues me va a permitir tomar estas acciones correctivas. Reducción de costos por eficiencia en reducción de tiempos, pues es lo que estamos buscando siempre. Ser más eficientes, entregar más en menor tiempo. La intercomunicación entre los centros de monitoreo y control, pues reduce los costos generales. Si yo tengo un centro de control, tengo mi operación bien mapeada, mi operación con un buen seguimiento, pues no tengo que esperar a que el conductor me esté llamando para decir que tuvo una novedad, sino en el centro de control se identifica una demora o alguna situación particular, se puede pues contactar directamente a los transportadores pues para que avisen si se ha presentado alguna situación particular que haga que no está cumpliendo con la programación que se debe hacer. Y bueno, y por último, cuando se empiezan a manejar temas de trazabilidad, pues en operaciones de transporte, esto tiende a que se empiece a manejar un tema de automatización, ¿sí? De empezar a usar herramientas tecnológicas que eviten tener que hacer llamadas repetitivas, o que a través de una app o a través de alguna herramienta tecnológica, pues el conductor reporte voy atrasado por trancón, por movilizaciones, por parada, y sea más fácil sin necesidad de estar haciendo llamadas, y digamos que
desgastándose personas en algo que puede ser muy fácil de manejar a través de una app o de un reporte digital, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de los procesos que tenemos, ya hablamos entonces de la información, de la trazabilidad. Es importante tener en cuenta un tema de restricciones de desplazamiento y carga. ¿Qué será eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno recuerda esto de restricción de desplazamiento y carga? Las restricciones en una ciudad, de pronto temas de Ok. tráfico, hora Ambientales, pico. restricciones ambientales. Restricciones ambientales, muy bien. El pico y placa. Entonces, Pues, y placa, lo que decía Kevin, lo que decía Gloria, es importante que conozcamos cuáles son las restricciones de desplazamiento y carga que se pueden presentar. Esto ustedes ya lo conocen, digamos que lo viven permanentemente, ¿sí? Eh, voy a cargar un vehículo de pasajeros, pues un vehículo de pasajeros, dependiendo del tipo, tiene unas capacidades y no las debería yo exceder. Y así pasa en los vehículos de carga. Entonces recuerden que tenemos restricciones por peso, restricciones de velocidad, restricciones de producto cuando estamos hablando de mercancías, restricciones de normatividad y horarios, el placa ambiental, y otras que son restricciones de infraestructura. Todas esas restricciones son importantes conocerlas. Y todo esto va a llevar a que más adelante, cuando hablemos del rutograma, las tengamos en cuenta, y si se presenta alguna restricción de este tipo, las debemos registrar, las debemos colocar en el rutograma, las debemos colocar en estas planillas para que tengamos claro tanto el conductor como el control de la operación, que si hay algún tipo de restricción por infraestructura, pues no vaya el transportador a usar una ruta o que inicialmente se ha previsto y toque cambiarla porque tiene algún tipo de restricción de infraestructura, ¿sí? O es importante también conocer si hay un tipo de restricción por temas normativos o de horarios. Entonces, cuando son los fines de semana con puente, etcétera, etcétera, saben que ustedes en la parte de carga, transporte de carga, en los festivos, pues tiene una afectación grande. Ok, preguntas hasta acá, damas y caballeros. no ¿Dudas, sé, inquietudes? Bueno, muy bien. No, señor. Listo. Entonces es otra parte que tenemos que tener en cuenta para el tema del desarrollo de un rutograma. Vamos a recordar aquí algo que hablábamos en su momento, que era la matriz de carga, y van a ver que la matriz de carga tiene alguna similitud, ¿sí? No es lo mismo, pero tiene una similitud con lo que vamos a desarrollar de un rutograma. Entonces, en una matriz de carga, lo que nosotros en el momento veíamos era que teníamos que saber, por ejemplo, aquí, que esto fue un ejercicio que ustedes realizaron, era conocer e identificar cuáles eran el origen y cuáles eran las situaciones en desplazamiento de la carga que tenía que hacer a diferentes puntos de destino. Entonces, en este caso hablábamos que íbamos a despachar productos de Bogotá, Bucaramanga, Medellín a los puertos principales de Colombia, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Y aquí en esa matriz de carga, ¿qué les pedíamos? Saque cuál es la distancia. Entonces, dígame la distancia que hay entre Bogotá y Buenaventura, entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¿Sí? ¿Cuánto eran los tiempos estimados de desplazamiento? ¿Sí? Porque yo perfectamente podía tomar, pues variar y no tomar la ruta por lo general de pronto la más corta, sino en algunos casos irme por una que no sea tan corta, pero puede llegar a ser que sea una ruta de pronto más económica. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí también entonces evaluábamos cuántos peajes teníamos que tomar, cuántos números de peajes, cuál era el costo de los peajes y el costo de hacer estos desplazamientos.
combustibles, mantenimientos, el desgaste de los equipos. Ustedes ya conocen CICETAC, ¿no? Sí, señor. Muchos de ustedes es manejar CICETAC. Ok, entonces ya saben que CICETAC pues, nos da una información muy buena, en donde él nos calcula los costos estimados, pues, para generar yo un valor de un flete, y ahí está calculándome pues la información de los consumos. No solo uno, pues el consumo más fácil es el de la gasolina, pero hay una cantidad de insumos y una cantidad de elementos que, por ser un vehículo, una máquina, que cada vez que yo, por cada kilómetro que yo ande va a tener un desgaste. Entonces CICETAC me ayuda a esta herramienta que me parece muy buena, nos permite poder calcular estos costos estimados para la operación, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué más teníamos acá? Pues nada, los requisitos, en este caso el ejemplo que les ponía, y por eso lo traje porque paramos, que ya habían hecho algo parecido, cuáles eran los requisitos para ingreso de la carga, ¿sí? Y cuáles eran los requisitos para la entrega en puerto. Entonces, esto aplica en este caso puntual porque estamos haciendo un movimiento a zonas portuarias, pero si no, también es importante. Igual necesito tener un documento del vehículo, unos documentos del conductor, y lógicamente pues debo llevar unos documentos de la carga. Entonces eso es importante saber qué es lo mínimo y lo que debe llevar, porque puede ser que estoy moviendo diferentes tipos de carga que van a meritar que yo tenga algunos permisos adicionales. Si estoy moviendo explosivos, pues lógicamente debo tener un permiso especial del Ministerio de Defensa. Si estoy moviendo mercancía peligrosa, pues tengo que llevar mis fichas técnicas de manejo de producto, según el libro naranja de las Naciones Unidas, donde me dice cuál es la clasificación, y cómo se maneja cada uno de estos productos según sus características químicas y físicas. Entonces es importante que en esto que vamos a hacer vaya toda esa información, porque digamos que esa va a ser como la bitácora y la guía tanto del transportador como del que está operando, de cómo se está haciendo ese desplazamiento, y me va a garantizar que hicimos una revisión de todos los variables que yo necesitaba para garantizar que se haga un desplazamiento seguro. Bueno, hasta acá. Por mi parte, no, señor. Bueno, muy bien. Luego eso veíamos, bueno, aquí, esto quedó, qué pena con esto que me quedó un poquito como descuadrado, pero bueno, avancemos aquí. También hablamos en algunos casos, y ustedes ya lo habían visto, se hablaba algo de lo que era la matriz de decisión. Entonces, en este que es una matriz de decisión, entonces es cuando yo empiezo a utilizar, a analizar si puedo hacer este movimiento de la carga por un tema aéreo, terrestre o cualquier otro medio de transporte, ¿sí? Y entonces, y esto también puede aplicar, esta matriz de decisión aplica también para temas como cuáles, cuando tengo 2 o 3 rutas asignadas o 2 o 3 rutas posibles para hacer mi desplazamiento, y con un cuadrito así parecido, muy sencillo a este, yo puedo definir cuál es la mejor ruta, ¿sí? Y no siempre, lo que les decía, no siempre la parte, aunque pesa mucho, pero no siempre la parte económica es la principal. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí hablamos de costos en la parte de abajo, teníamos algunos costos, ¿sí? Pero si vamos a ver, podríamos tener que, según el medio o modo de transporte, en este caso que les tengo aquí, pero también puede ser según la ruta que ustedes tengan, podemos tener mayores o menores riesgos. Entonces, puedo tener bloqueos por invierno, entonces que se presentan deslizamientos de tierra, pérdida de taludes, que me pueden afectar el desplazamiento. Entonces, no siempre la ruta que yo estimo, que espero que sea la opción 1, es la mejor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa analizábamos en este ejercicio? ¿Sí? Probabilidades de bloqueos de la vía no por tema invernal o natural, sino por tema social. Entonces, bloqueos que pueden hacer en la vía, cierre de vías. Ustedes se han enterado pues que la gente hace cierre de vías tanto en la parte urbana como rural, y nada, pues colapsan el transporte. Si estamos en Bogotá hablando de un desplazamiento de un vehículo de Transmilenio, pues si cierran la vía allá en la Jiménez con 13, perdón, con Caracas, pues bloquea media operación de Transmilenio, porque nos opera la ruta que va
por la calle 13 nos bloquea la Caracas, etcétera, etcétera. Y si es por una vía nacional, pues también va a tener afectación. Y los tiempos empleados. Y estas matrices de decisión uno las puede hacer más, las puede ir haciendo más grandes según pues los elementos que yo tenga que definir. Y estas matrices me ayudan a mí a definir o a tener 2 o 3 opciones en cuáles puedo yo definir, ¿sí? ¿Cuál es la mejor vía? ¿Cuál es la de mayor riesgo? ¿Sí? ¿Cuál es la más económica? ¿Cuál es la más segura? ¿Cuál es en la que el vehículo de pronto pueda tener menos, entre comillas, desgaste porque son vías 4G y no son vías veredales donde está destapado, etcétera, etcétera? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Es importante también en cuenta si todo el desplazamiento lo puedo hacer por vía una vía pavimentada o habrá partes donde yo tengo que hacer vía despavimentada, pues que eso va a tener una implicación tanto en desgaste, tiempos y cuidado del producto. Permítanme que esto se puso aquí lento. Ok, entonces esos son algunos de los aspectos que es importante ir teniendo. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Bueno, muy bien. Des en cuenta que hemos hecho hasta el momento un repaso. Hemos hablado de información, de trazabilidad, de restricciones, de cómo se hace una matriz de carga, de una matriz de decisiones y todo eso pues nos va a llevar al siguiente tema que es un rutograma. ¿Alguno de ustedes ha trabajado, conoce o sabe qué es un rutograma? Bueno, no hay inconveniente. Es posible que ya lo hayan trabajado con otro nombre o lo hayan visto y no tienen claro pues qué es eso. Pero un rutograma es algo muy sencillo. De todo lo que hemos hablado, el rutograma pues es esto. ¿Sí? Aquí habla algo que es importante. Entonces aquí el rutograma en una primera parte dice que es la radiografía de la infraestructura biofluvial y sus características para el desplazamiento. Entonces es como conocer cuál es del punto A al punto B por dónde me puedo mover. Cuál es la infraestructura que tengo, cuáles son las diferentes rutas o vías que yo podría usar, o solamente puedo usar esa vía porque no me sirve ninguna otra por las características de la mercancía que yo llevo. Es como la parte más importante. Cuando ustedes salen de rutograma, imagínense siempre un movimiento de un punto A a un punto B, y ahí yo tengo que analizar muchas cosas. La infraestructura, las áreas de servicio, las áreas de seguridad, las áreas de riesgo, delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, ampliemos un poquito más que ese rutograma. Es un informe. Entonces, lo importante es que es un informe, ¿sí? Que me permite hacer un análisis de una ruta o de varias rutas, ¿sí? Y contiene información clave para todo lo que tiene que ver, lo que hemos hablado, los riesgos asociados a la operación, la situación asociada a esa operación, condiciones, zonas de velocidad, áreas de riesgo de accidente, áreas de riesgo por delincuencia, áreas de riesgo por caída de piedras, áreas de riesgo por deslizamientos, etcétera, etcétera. Y todo lo que tenga que ver con este movimiento que vamos a hacer. Entonces, si yo estoy en mi casa y voy para el trabajo, podría llegar a hacer un rutograma. Entonces, me sirve una sola ruta, o tomar 2 rutas, 3 rutas, o si voy en Transmilenio, me toca tomar SITP, luego llegar a la estación de Transmilenio, hacer transbordo y hacer otro transbordo. Puede ser que sea la ruta más rápida, pero tengo que hacer 3 transbordos. O también puedo tomar una SITP o cojo una ruta de Transmilenio sola, que se mueve un poquito más, pero me lleva tranquilo, no tengo que ponerme a hacer transbordos ni estarme moviendo para un lado y para otro. Entonces eso varía según las circunstancias y la situación que yo esté analizando. ¿Cómo creen ustedes que será la mejor forma de yo tener toda esta información que hemos hablado? Las restricciones, las áreas, los sitios de seguridad, los sitios de riesgo, donde hay zonas seguras. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo manejar esta información de una forma práctica y que sea fácil de
consultar y analizar. ¿Qué creen que, cómo lo harían ustedes? Y bueno, pues digamos que creo que hay un reporte del INVIAS que uno puede consultar este tipo de novedad. Ok, entonces de parte del INVIAS, y sacas el reporte del INVIAS y dónde lo registras? ¿Cómo harías tú para tener una información que sea de fácil consulta, para ver seguridad, estado de las vías, distancias, consumo, bombas de gasolina de soporte, que si el conductor necesita apoyarse por algún tema de mantenimiento o algo? ¿Cómo crees que lo harías? Bueno, pues digamos que ahora las compañías de GPS ofrecen todos estos servicios. Entonces, pues es muy Ajá. fácil con los GPS. Se tiene la Ok. información de novedades, de pronto zonas de alto riesgo, del tráfico. Ok, ok, y cierto, válido lo que nos decía Gloria. Entonces, lo puedo hacer así, pero si de pronto no tenemos el alcance, o necesito yo consolidar toda la información y hay información que de pronto no tenga la empresa de GPS, pues yo debería trabajar con una tablita, trabajarlo como un cuadro organizado donde vaya la información. No se escucha, instructor. Aló, ¿ahí ya me están escuchando? Sí, señor. Señor. Bueno, qué pena que aquí active el micrófono. Entonces, vamos a ver, dentro de lo que les decía, aspectos del rutograma, pues lo primero es determinar un punto A, un punto B, ¿sí? Puedo tener diferentes alternativas para llegar de ese punto A a ese punto B, tener algunos puntos de alerta para los conductores sobre peligros, identificar cuáles son las áreas de servicio de apoyo, soporte, como restaurantes, hoteles, bombas, cajeros electrónicos o sitios donde él se pueda, en caso de presentarse alguna situación, pues a ver, llegue o avance hasta tal sitio y ahí contáctese con la bomba del trigal. Y en la bomba del trigal le dan combustible, le ayudan a conseguir los repuestos. Bueno, eso sí depende lo defina cada uno en las compañías, ¿sí? Identificar pues todo donde hay entidades de control y apoyo, policía, bomberos, ambulancia, donde se encuentran las zonas eh, para el tema de uso de básculas, mantenimientos, etcétera, etcétera. Algo importante es tener alternativas. Entonces, a ver si usted se va a desplazar de A a B, tomó la ruta por la vía 45A, pero si se presenta alguna situación, puede también tomar la ruta alterna 37A, la ruta nacional 37A. Entonces eso es importante tenerlo claro para poder identificar en caso de cómo debería yo moverme o ajustar el desplazamiento que estoy realizando. Lo que hablábamos en un momento, todo el conocimiento de las restricciones que existen. Recuerden que tenemos restricciones de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal, ¿sí? Entonces, cuando digamos que es muy fácil uno identificar las restricciones de orden nacional porque pues sale el decreto, sale la información a nivel nacional de cuáles son las restricciones que hay y se publican, pero a veces es más complejo entrar a conocer, o no es tan fácil, pues porque no está uno en el día a día, de conocer cuáles pueden llegar a ser las restricciones que se presentan a nivel municipal. En un municipio pequeño, de pronto no muy relevante para nosotros, puede haber alguna restricción de velocidad o alguna restricción de paso, porque hay una feria, están en las fiestas patronales del pueblito X por la vía, entonces se cerran toda la vía. Entonces es importante tener en cuenta.
Y por último, pues ir evaluando unos costos en desplazamiento, todo lo que tiene que ver con apoyo, alimentación, hotel, que va a tener este proceso o este desplazamiento. Otra vez está silenciado, instructor. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta antes de que cambiara acá? Sí, ¿Sí? señor. Señor. Ok, bueno, entonces este es un rutograma, este es uno de muchos. Cada empresa puede tener el suyo diseñado a sus características. Lo importante es que me quiero hacerme entender es que el rutograma por lo general lleva una información de origen, destino, tipo de la vía, condiciones meteorológicas, ambientales, zonas de riesgo, se hace unas observaciones, es una planillita, es un cuadrito así, lleva un gráfico donde dice, mire, mi ruta es de tal sitio a tal sitio, por la ruta 45, ruta nacional 45, pero también puedo tener una ruta alterna, que es la ruta alterna 37 nacional, que me genera pues algunas modificaciones, puede demorarme un poco más, va toda esa información para tenerla en claro. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente, vuelvo digo, esto es un ejemplo. Ustedes por eso sí los dejo para el ejercicio que tienen que realizar, que es un rutograma, pueden tomar cualquiera. Y ahorita les voy a mostrar aquí un par de ejemplos. Ustedes pueden buscar ese o pueden buscar algún otro. Entonces, den en cuenta que se llama análisis de ruta, tiene otro nombre, o rutograma. ¿Sí? Datos generales. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la vía recorrida desde el centro de distribución de Acopi a sede principal en la carrera X. Distancia total recorrida va a recorrer 7.2 kilómetros. Condiciones meteorológicas: seca, lluvioso, inundación, deslizamiento. Tipo de vehículo, pues como esto es abierto, entonces hay que colocar camión, camioneta, automóvil y pues qué tipo de camión. De 3.5, de 4.5, un vehículo sencillo, doble troque, muna, mini mula, etcétera, etcétera. Condición general de la vía. Entonces aquí si está pavimentada, destapada, tiene huecos, señalizada, enmarcada, una calzada, doble calzada, y aquí pues se colocan las observaciones. La vía es doble calzada entre Cali y Lobo Guerrero. Y de Lobo Guerrero a Buenaventura es destapada. Perdón, no es doble calzada, sino es una calzada. Estoy diciendo aquí un ejemplo, ustedes saben que eso no es así, pero es para que ir poniendo el ejemplo. Y pues aquí se hacen algunas observaciones, entonces conservar las medidas de seguridad, no sobrepasar los límites de velocidad. Recuerden que a pesar de que en las rutas nacionales la velocidad es de 80 kilómetros, pueden haber restricciones en ciertos municipios, ¿sí? Entonces, cuando yo voy por las vías nacionales, y a pesar de que sea una vía de 80 kilómetros por hora, hay ciertos sitios, porque hay cercanía de poblaciones, cercanía de colegios, escuelas, en donde se reduce la velocidad. Tipo de topografía: plana, montañosa, con curvas, tipo de superficie, y se va marcando. Y luego aquí pues lo que se hace es describir un poco eso sí, un poco más extenso, se empieza a describir se empieza a describir el recorrido. Aquí hay un punto, un recuadro donde dice puntos de control, entonces se marcan cuáles son los puntos de control, los puntos o las autoridades de apoyo que puedo encontrar. Entonces, si encuentro una estación o policía de carretera cerca al peaje El Tablazo, hay una estación o un punto de policía de carreteras. En caso es un desplazamiento que va a durar más de 8 o 10 horas, entonces el conductor debe hacer su pausa activa en tal sitio o sus pausas activas en tales sitios, o va a pernoctar en tal sitio. Y toda esa información debe ir clara ahí. Y lógicamente tener los planes de contingencia. Entonces, si el desplazamiento es Bogotá-Buenaventura y pasando Ibagué se presentó algún derrumbe, algún daño sobre la vía, pues saber hacia dónde muevo o desplazo al transportador para que o se quede, espere o cambie de ruta. ¿Listo?
Este es un ejemplo de esto. Este es otro ejemplo. Dese cuenta que aquí tiene unas características y es un formato diferente. ¿Sí? Entonces, lo mismo. La ruta, el proyecto, las observaciones. Y aquí se cuenta que cambia un poco en el sentido que aquí lo que hace es toma unos rangos, va tomando unos rangos en donde va marcando pues el kilometraje, peligros, riesgos, recomendaciones y pues pueden tomar el registro fotográfico. Y así sucesivamente se va haciendo este proceso en cada uno de los puntos que se determinen que van a ser puntos de control. Les voy a poner aquí un video muy cortico para que veamos Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? ¿Están escuchando? Sí, señor. El video, alcanzaron a escuchar ahorita el muñequito este, aprenda a hablar inglés, ¿sí? Sí, señor. Ok, vamos a ver aquí un ejemplo de otro rutograma de otra empresa y cómo lo trabajan ellos, ¿de acuerdo? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, señoras y señores. El día de hoy les venimos a presentar el documento rutograma específico, el cual se diferencia del rutograma general porque ya en este caso tenemos información más detallada del vehículo, del conductor, el tipo de pasajeros que se va a llevar y también otro tipo de acción. Como podemos ver, llevamos ya en este caso el contrato a quien estamos trabajando, la fecha de entrega del rutograma, la ruta, el nombre de la ruta, el nombre del conductor, el tipo de personal a quien vamos a transportar, el tipo de vehículo, la placa, la cantidad de pasajeros que pueden ir en el vehículo y el tipo de vía por donde van a circular, que en este caso sería metropolitana, urbana, nacional primaria y residencial. Los horarios del recorrido, de domingo a domingo, el lugar donde inicia y el lugar donde finaliza. También la distancia aproximada del recorrido, el tiempo del recorrido, el creado por, que en este caso es su servidor, y el responsable, Víctor Manuel Mantilla Suárez. También encontraremos una especie de mapa donde encontraremos también los puntos críticos, cuántos puntos críticos hay y más o menos los lugares por donde ustedes van a circular, una especie de identificación. Asimismo, encontramos también la descripción del recorrido desde donde inicia hasta donde finaliza, por dónde van a circular, todo este caso seguido por donde ustedes van a hacer todo el recorrido. En este caso sería inicia en la carrera 17 con calle 67 para continuar por la calle 65 hasta llegar a la carrera 17, etc. De esta forma también tenemos puntos históricos de siniestralidad. Como en este recorrido no se ha tenido ningún evento, entonces se queda vacío. Asimismo, también encontramos los puntos críticos. Entonces, que el punto crítico, el kilómetro, la ubicación, el factor de riesgo, la imagen del riesgo y la medida de intervención. De la misma forma, ya nos saltamos y pasamos a ver si existen obras en la vía. En este caso tampoco existen obras en este recorrido, por ende aparece completamente en blanco. Ya colocamos los centros de atracción de la zona, los puntos de interés y también los puntos de control donde se puede apreciar qué se hace la policía o las autoridades de control. En este caso, calle 45, salida hacia Corabastos. Ya finalizando el documento, encontramos un procedimiento en caso de accidentes, incidentes y siniestros, a qué personas debemos comunicarnos, cuáles son los números, y adicionalmente, en llegado caso de que tengamos una varada en cualquier lugar que sea peligroso, tenemos los números de los CAIs y los cuadrantes. De esta forma podemos llegar a estar más seguros, apoyados siempre con la policía. Finalizando, pues ya tenemos la firma de su servidor, Carlos Durán, el director de seguridad vial, Víctor Manuel Mantilla Suárez, y el documento deberá ir firmado por ustedes.
Muchísimas gracias. Feliz resto de día. Bueno, muy bien. ¿Alcanzaron a escuchar bien todos el videito? Sí, señor. Ok, y esto es lo que es un rutograma. Les mostré 3 diferentes, pero eso varía mucho. Aquí les voy a presentar otro que tengo. O sea, lo que quiero es hacerles ver que lo importante es que todos de vez en cuando traen la misma información. Aquí en este, por ejemplo, voy a ampliarlo un poco más. Pues hablamos aquí, pues, ves la razón social, trae una información del trabajador, ¿sí? Puntos de referencia, aquí hablamos del trayecto, hablamos de las vías alternas, escriba el detalle de la ruta que lo veíamos en el otro y cuáles son las vías alternas que puedo tomar. Y este es otro formato que se usa. Siempre y cuando hay que tener en cuenta los puntos de seguro, los puntos de riesgo, los puntos de apoyo, las entidades de apoyo, tanto pues para el ser de apoyo, hablemos de policía, bomberos, médico, y las de servicio, háblese alimentación, la pernoctada, servicios, mantenimiento que pueda llegar a requerir el vehículo. ¿De acuerdo? Y pues cuáles son los sitios críticos, las distancias, el tipo de vía, el clima por donde se desarrolla. Y eso es con lo que uno trabaja y hace uno el tema del rutograma. Y eso es un rutograma, ¿de acuerdo? ¿Qué les puede servir para adelantar la actividad? Pues bueno, está CR Rates, que les permite medir entre 2 ubicaciones, 2 ciudades, cuál es la ruta óptima. Está pues viajar por Colombia para que puedan también identificar ustedes ahí el tema de peajes, restricciones viales o que se puedan estar presentando por la vía de desplazamiento. También Policía de Carreteras tiene en su página pues la información de las vías. Este ProColombia pues no aplica mucho para ese ejercicio, lo tenía ahí, pero pues aplica más es para temas de ingreso a puerto y operaciones portuarias. Si tengan alguna pregunta, duda, aclaración. No sé si tengan dudas, preguntas, damas y caballeros. No, señor. Ok. Bueno, si no es más, entonces vamos a pasar a revisar. Vamos a revisar la evidencia. Permítanme, aquí ya se las voy a poner bien grande para que la podamos leer y entender esta evidencia en qué consiste. Entonces, cuando hablamos del rutograma, vamos a encontrar que esta es la actividad que tenemos que desarrollar. Ahí están viendo ya un PDF, un documento en PDF. Sí, señor. Bueno, entonces aquí les voy a ampliar para que todos puedan ver. Grande. Entonces dice que es el RAD 20 de la guía 7. ¿Qué dice? Basado en la actividad anterior, establezco un rutograma para el desplazamiento de la mercancía. ¿Cuál es la mercancía que tienen que mover? Sombreros volteados. Desde la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia, hasta la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, puerto sobre el mar Pacífico. ¿Dónde? Entonces, ya saben, origen y destino. Origen, Valledupar, destino, Buenaventura. ¿De acuerdo? Ya el primer punto, eso es, ya les estoy resolviendo la primera parte del cuántos kilómetros hay, ya lo vamos a ver. Identifique 2 rutas. Entonces, lo que hay que hacer es identificar 2 rutas diferentes para poder hacer el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, van a tener que colocar bien. La ruta 1 va de Valledupar, Montería, Medellín, Montería, Medellín, Cali, Buenaventura. O la ruta 2 puede decir, entonces sale de Valledupar, va hacia aquí cualquier barbaridad, va hasta Aguachica, Magdalena Medio, Pereira, Dos Quebradas, Palmira, Cali, Buenaventura. Eso ustedes lo definen y lo tienen que colocar como parte del ejercicio que tienen que hacer. ¿Cuál es la distancia para recorrer en cada una de las rutas? ¿Cuáles son los sitios de riesgo en cada una de las rutas? Entonces, ojo, riesgo por
temas de vías, de afectación de vías por tema invernal, caída de banca, caída de piedras, un puente caído, bueno, todo eso tiene que colocarlo tanto para la ruta 1 como para la ruta 2. Zonas de riesgo a nivel delincuencial, por favor no se les olvide, hay zonas y sectores que son de alto incidencia de delincuencia, robo, asalto, atraco, deben marcarlas y seleccionarlas ustedes, deben mencionarlas en ese rutograma que tienen que hacer por cada una de las rutas. Número de peajes y costo de cada una de la ruta. Entonces, por la vía esa que va por Medellín, ¿cuánto me van en los peajes? ¿Cuántos peajes hay? ¿Cuánto me valen? Pero adicional hay que incluir todos los costos de ese desplazamiento. Identifique los puntos críticos en la vía para cada una de las rutas. Entonces, igual que puntos críticos puedo tener por la vía que va por Medellín o la vía que va por el Magdalena Medio, Pereira y Cali, Buenaventura. Eso ustedes lo evalúan según pues información que encuentran en el Ministerio de Transporte, en Policía de Carreteras, etcétera, etcétera. O en las redes, ustedes son expertos. Si sacan información de las redes, recuerden por favor que se debe colocar en la bibliografía, pues que es información extraída de página de Policía Nacional o Policía de Carreteras, etcétera, etcétera. Ojo, saquen la información de Colombia, ¿no? Porque ya por ahí tuve un caso donde un par de aprendices hicieron un excelente trabajo y fallaron es que en un par de datos que colocaron, pues colocaron la información de otro país por acá cercano y no correspondía a la del país. Entonces, revisen muy bien las fuentes de información y que sea de la información que se pide de Colombia. ¿Qué más se les pide? Definir la mejor opción en tiempo y en costo. Entonces, a una matriz de decisión. Decir, mire, la ruta A es buena por esto, por esto, por esto, vale tanto. La ruta B es buena por esto, por esto, por esto, vale tanto. En mi concepto, en mi humilde opinión, me voy por la ruta 2, por esto y por esto. En mi humilde opinión, me voy por la ruta 1, por esto, por esto, por esto. Y eso es lo que tienen que realizar. Utilizar Google Maps, la información del Ministerio de Transporte, Invías apoya su trabajo. Y que hay que tener en cuenta. Se llama rutograma. Por recomendación, para todos lo pueden hacer en un Excel. Creo que se les facilita más hacerlo en Excel para hacer una tabla bien organizadita. Por favor, cuando me envíen la información, les agradezco que verifiquen que si me van a escribir en una línea o en un campo van a colocar información, 20 renglones, que los 20 renglones se vean. ¿Sí? Porque en otro ejercicio me colocaron 20 renglones, solo se leía el primer renglón y entonces califiqué mal. Cuando les dije que les había calificado mal, me dijeron, ay, profe, es que eso tiene ahí, los 20 puntos que usted está pidiendo están ahí. Entonces, que se vea bien organizado el Excel, las tablas Excel. Recomiendo que sea en Excel, si no lo pueden hacer en la herramienta que ustedes quieran. ¿Sí? Dice aquí que lo pueden enviar un informe en PDF, pero pues la verdad creo que es más fácil para ustedes mandarlo en un Excel que ponerse a copiar el Excel y copiarlo luego en un PDF. Recuerden que debe llevar portada, introducción, desarrollo del trabajo, conclusiones y bibliografía. Actividad grupal para entregar el 1 de abril. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, damas y caballeros? Y profe, para mí está claro, pero tengo una pregunta. Es que a mí la guía no me aparece igual que la guía que nos está mostrando. ¿La guía en Sahuna? Sí. Pues, son detalles que cambian, pero sí. Pero no se preocupe, puede ser que esté una guía. Puede ser que la guía no esté actualizada. No se preocupe que inmediatamente entro a verificar que esté actualizada la guía. Claro que sí, ni más faltaba. Gracias. Si hay algún inconveniente, Michu, en 5 minutos, si Sahuna deja entrar, verifico y hacemos la actualización. Puede ser que esté con una guía desactualizada. Ya sé qué pasó acá. Listo. Listo, Gloria. Muchas gracias por su comentario. Listo, no sé si alguien más tenga alguna inquietud, duda, aclaración. Este rutograma se puede hacer similar a los que usted nos enseñó, ¿cierto? Claro que sí. O sea, yo les coloqué unos ejemplos. Si a ustedes les parece pues, bueno o fácil, tomen uno de esos. Si no, ustedes pueden encontrar y encuentran diferentes formatos, unos más complejos, unos más sencillos, pero lo importante es que tengan la información básica. ¿Cuál es la información básica?
Origen, destino, kilometraje, peajes, costo de peajes y costo total de desplazamiento, rutas, zonas de apoyo, hablo de servicios, restaurantes, bombas de gasolina que ustedes, hay miches, hay 50, en esa recorrido hay 50, pero marque, mire, en caso el carro, calculan ustedes, tiene que poner gasolina en tal y en tal sitio, vamos a usar estas bombas, ¿sí? Entidades de seguridad, pues las policía de carreteras, sitios críticos por infraestructura, ¿no? La vía está averiada, por ejemplo, en la troncal del Magdalena Medio, no recuerdo, se me escapa en este momento que hay un pedazo que parece, eso parece que fuera Camper Cross, llena de hueco, entonces hay que marcar eso porque es una zona de riesgo. Eso es lo importante. Que tienen más cosas, pues colóquenlo, pero lo básico es lo que les estoy comentando en este momento. El origen, el destino, cuál es la distancia, los peajes, el costo de los peajes, el costo total, lo pueden incluir dentro de los peajes, cuáles son las áreas críticas por tema de seguridad, de robo, asalto o atraco, cuáles son las zonas de riesgo por temas de que la vía está despavimentada, tiene caída de piedras, la banca se está yendo, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. Vale. No sé si tengan alguna otra inquietud, pregunta. Igualmente apoyándonos con el CICETAC, ¿cierto? Eso es lo Sí, más... CICETAC les ayuda mucho para el tema de costos. Hay de pronto lo importante es que saquen el CICETAC les da el costo y la tarifa de esto, pero los peajes es importante que se lo busquen por diferentes herramientas. Yo coloqué ahí Viajar por Colombia, que es como una de las más sencillas, donde encuentra uno esa información. Entonces esto es fase de evaluación, la guía 7. Material. Me dicen que no que la guía les aparecía con alguna diferencia. Ya estoy revisando aquí la guía. Y no hay inconveniente. Ok, sí, tienen razón. Hay unos pequeños cambios. Entonces no se preocupen que en 5 minuticos les actualizo esta guía que están viendo, que estaban viendo, ya se las actualizo. Sí, hay un pequeño cambio ahí pequeño y ya se las dejo. Entonces no se preocupen que en media horita pueden entrar y consultar ya la guía actualizada, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna otra inquietud, duda, pregunta, aclaración. Bueno, yo voy a aprovechar aquí hacer dos comentarios. Yo hace como 15 días les publiqué calificaciones por el tema del cambio de la fase. Sé que algunos aprendices tenían algunas inquietudes, no se preocupen. Ya espero poder dejar organizadas las calificaciones y publicar nuevamente las evidencias. Hay un tema que me preocupa mucho, es que veo varios aprendices que están entrando a las sesiones, están conectándose a la plataforma, pero me están debiendo muchas evidencias. Esta semana, que es miércoles, jueves y viernes, en esta semana a todos los que están debiendo evidencias, ¿sí? Les va a llegar un correo con la información de cuáles son las evidencias que están debiendo. Para mí una evidencia que no esté al día es que si la evidencia, hoy, por ejemplo, esta evidencia, todos, si saco el reporte, ya está habilitada la evidencia, a todos les va a salir que la deben, no la voy a contabilizar porque pues acaba hasta el 1 de abril, fecha de entrega. Pero si entre hoy y mañana saco el reporte y la evidencia la tenían que entregar el lunes, pues lógicamente les va a salir ahí. Les pido el favor, hagamos un esfuerzo, hablen con sus compañeros porque sí necesito hacer una campaña bien fuerte con el tema de ponernos al día con las evidencias que tenemos, ¿sí? La fase de ustedes acaba de iniciar. Estamos en la fase 7, llevamos casi que 20 días, un poquito más, pero ya el tiempo se pasa muy rápido, damas y caballeros. Recuerden que la fase que ustedes están desarrollando en este momento va hasta qué fecha? Hasta el 25 de julio.
Sí, ahorita estamos con la guía 7, luego sigue la guía 8 que termina en julio y se acabó la parte lectiva y van a empezar ustedes su etapa formativa. Es un poquito harto que ustedes ya esperando para iniciar su etapa productiva no puedan empezar o tengan inconvenientes porque están debiendo evidencias. Entonces me voy a poner intenso cada 8 días, empezar a publicarles evidencias y vamos a hacer campaña de generar evidencias y ponernos al día en evidencias. Hay casos críticos que me están debiendo hasta 24 evidencias. Entonces con esas personas les enviaré el correíto y buscaré una sesión para hablar con todos esos que están viendo tantas evidencias para ver cómo hacemos un plan de trabajo. Recomendación, hay personas que están individuales y pueden hacer grupos y entre las personas es más fácil que puedan ustedes hacer rápido el ejercicio. ¿Listo? Permítame un instante, por favor, no me... Gracias. Entonces, eso es lo que quería comentar. Entonces, voy a empezar a hacer una campaña y un esfuerzo entre todos pues, para que nos pongamos al día en tema de las evidencias que tienen pendientes, ¿de acuerdo? Para que cuando finalicemos en julio, pues estén todos ya al día. Bueno, no tengo más de mi parte, darle las gracias por el tiempo. Y nada, estamos atentos por cualquiera de los medios de contacto, el chat de Sahuna, el foro de dudas e inquietudes, el correo electrónico. Bueno, damas y caballeros. Listo, pues, muchas gracias. Que tengan buena noche, que descansen. Buena noche. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, buena noche. Gracias.